Gloria a Cristo Jesús. Que Dios bendiga a cada persona que escuche este mensaje donde quiera que esté. Sea hombre, mujer o niño, que Dios te bendiga. Que Dios te prospere en lo que haces. Que Dios pueda hacer en ti su obra. Que tú puedas también humillarte delante de la presencia del Señor. Y que este mensaje que en este día te voy a predicar, pues te sea de bendición para ti, para tu familia. Y si te gusta, ¿verdad? Compártelo con las personas que tú quieras hacerlo, puesto que este es un mensaje no solamente para ti, sino para muchas personas en el mundo. En el momento que te predico este mensaje en el nombre de Jesucristo, quiero decirte que hay más de 8 millones de personas contagiadas con el virus y más de medio millón de personas que han muerto. Esos son tiempos bastante difíciles, pero no imposibles de vivir. Montones de personas están en cuarentenas. Hace poco alguien me decía, tenemos que sacar un salvoconducto para poder salir de nuestras casas. Tenemos que salir con máscaras. Tenemos que tener un horario para salir y para entrar. La verdad que las cosas cambiaron de un momento a otro. Nadie se lo esperaba, pero Jesucristo había hablado de antemano, el Maestro, de estas cosas que iban a suceder. La verdad que el Señor siempre nos ha avisado de antemano a través de los profetas, a través de los siervos y siervas. Hemos visto, ¿verdad?, cómo en nuestros países han muerto tantas personas y la verdad pues que la muerte está por doquier, pero el ángel de Jehová dice que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Como dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 12, tú lo puedes leer ahí en tu casa, perdón, Éxodo, Éxodo sí, capítulo 12, donde dice que donde estaba la sangre del cordero, el espíritu de muerte pasaba, pero no mataba a nadie. Y yo quiero clamar la sangre de Cristo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Clamo la sangre de Cristo sobre ti, varón, que me estás escuchando, sobre ti, mujer, jovencita, señor, señor, anciano, niño. Clamo la sangre de Cristo en protección sobre tu vida y que este mensaje te bendiga. Que no estés triste ni afligido por nada, sabiendo que este es el cumplimiento vivo de la bendita palabra de nuestro Señor. La Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 24, versículo 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. La tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegraban, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebusco después de la vendimia. Tú ves, como dice aquí, toda casa cerrada. Y me llama la atención, ¿verdad? Cuando leo eso, porque cuántas casas están cerradas que a veces la familia ya no se quiere visitar, hay desconfianza, la gente escondida tras una máscara. Escondidas, la máscara, ¿qué significa? Cállate, tengo miedo, alejate, me aparto, no hables. Hay tantas cosas que puede significar. Y la gente, ¿verdad? Apartada de los negocios, tú los puedes ver con mesas, sacos puestos en los negocios, algunos ya han puesto rejas, la gente está siendo atendida afuera, otros están en cuarentena, hay guardias en las orillas de las puertas cuidando para que la gente no salga. Hay otros lugares pues que no se ha hecho eso, pero en todo lugar, como dice Isaías capítulo 24, está por doquier, está por doquier. Ciudades desoladas, mucha gente se ha ido al campo o han cerrado los negocios
Podemos ver, ¿verdad?, las noches silenciosas, las calles vacías, la sospecha, desconfianza está por doquier. Te sentás a la orilla de alguien en el autobús y se te hace a un lado, y si te miran sin una máscara resulta que se te alejan, y si estornudas peor, te pueden bajar. Hay buses ya actualmente, ¿verdad?, que no te permiten montarte si no andas una mascarilla. La gente la podemos ver con gel en las manos. La gente se está cuidando por arriba, se está cuidando superficialmente, pero también hay gente que se está cuidando superficialmente por fuera, pero también se está cuidando por dentro. ¿Cómo te cuidas por dentro? Cuando te humillas a la palabra del Señor. Y eso es lo que quiere Dios en el mundo, que nos humillemos delante de su presencia. Hay un canto lindo que dice: yo me rindo a Él. Dios quiere que tú te rindas a Él, ¿verdad? Que no estés ansioso, desesperado, angustiado, que confíes en el Señor. Sabemos que las cosas, ¿verdad?, están así por el mundo, pero tenemos que seguir predicando este evangelio. Es decir, cuando estás viendo que gente comprando alimentos, los ejércitos en el marco de la ley, en máxima alerta, las economías en muchos países están cayendo, presidentes y gabinetes de gobiernos con temor, en algunos lugares los alimentos están escaseando. Ya hay más de 50 millones de personas en desempleo con esto. Es decir, eso te menciona algo: hay hambre en la tierra. Y yo quiero hablarte hoy un mensaje muy especial que se llama la hambruna mundial. Un mensaje donde te vas a dar cuenta, ¿verdad?, de lo que viene, para que estemos preparados con Cristo, para que estemos orando, para que estemos ayunando, para que estemos metidos en la presencia del Señor. Es decir, la humanidad no quiso doblar rodillas ante Dios y su Cristo. Y resulta que la humanidad está doblando rodillas en estos tiempos. Aún no es tarde, todavía no es tarde, porque creo que donde se doble la rodilla de un hombre, de una mujer delante del Señor, allí va a llegar la respuesta. A veces la respuesta, mi estimado amigo y hermano que me escuchas en este mensaje, no llega en ese momento que tú la estás pidiendo, pero espera, ora al Señor, ¿verdad?, en el nombre poderoso de Jesucristo. Solo un ciego física y espiritualmente puede decir que nada está pasando. Fronteras están cerradas, hay toques de queda por muchas partes del mundo, hay angustias de las gentes, bares, playas, centros de diversiones, entretenimiento. Y me llama la atención poderosamente, ¿verdad?, donde dice: se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado. Y vemos que las discotecas, muchas cantinas, muchos bares, hemos visto también, ¿verdad?, los lugares donde se reunían los grandes conciertos de los futbolistas, beisbolistas, basquetbolistas, los conciertos de cantantes. Todo ese lugar se acabó. Mire cómo se está cumpliendo la palabra de Jesucristo. Los deportes ya no están. Muchos se preguntan qué será. Y la verdad es que alguien me decía hace un momento, me decía: es que Cristo viene. Y es que Cristo viene. Y ya todo está en proceso del cumplimiento, y lo que viene por cumplirse se apresura. Aleluya. Oh, gloria a Cristo Jesús. Podemos ver en las noticias, escuchar a miles de personas muertas, personas que las están dando las noticias, pero también hay montones, hay miles de personas que nadie da información de ellos, que mueren en el silencio de sus hogares. La gente triste, afligida, los puedes ver, pero hay una buena noticia, y es que Jesucristo siempre está presente, aún en los momentos más difíciles que tú puedas estar pasando. Por eso en esos momentos alegres que tú estás viviendo, gózate y alégrate en el Señor, no desperdicies las bendiciones del Señor, porque las vas a necesitar más adelante. Hoy la gente está doblando rodillas y está coronando un virus, pero se han olvidado que el virus no tiene la corona. Quien tiene la corona, la iglesia de Cristo debe saber que quien tiene la corona es Jesucristo. Jesucristo. Están naciendo millones de personas en la fe. Oiga bien esto: gente que andaba descarriada, andaba apartada, ahora están naciendo en la fe. El avivamiento más grande de la historia se acerca. Dios ya tiene escogido a los que serán parte, aleluya, de los grandes milagros que vienen. Pero el mayor milagro son las millones de almas que se vuelven a Jesucristo. Y tú que escuchas este mensaje hoy, quizás tú eres esa alma que Jesucristo está aún buscando, está aún las puertas abiertas. Apocalipsis capítulo 6, verso 5.
Dice la Biblia, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El denario, Mateo capítulo 20, verso 2 dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Sabemos que allá en los tiempos del Imperio Romano, ¿verdad? El denario era el salario de un trabajador y eso es lo que ganaba al día. Entonces resulta que cuando la Biblia dice, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario. Imagínense, 2 libras de trigo por un denario. A cómo, por lo menos en este país donde estoy viviendo, un campesino gana 150 córdobas al día, sin comida. Oiga bien, estamos hablando aproximadamente de unos 4 o 50 dólares al día. Escuche bien, y a lo mejor usted se está quejando por lo que gana, pero... Y resulta que si pusiéramos literalmente 2 libras de trigo por un denario, que es el salario de un trabajador, significaría que le costaría 75 córdobas la libra de trigo. Yo quiero decirles que viene una alza de alimentos tremenda en el mundo, ya se está viendo, ¿verdad? El denario sería como 17 centavos dólar, el salario diario. En esos años de Jesucristo compraban muchos, es decir, pero los alimentos que actualmente se está acercando, ¿verdad? En esta hambruna mundial que viene y con todo esto que está pasando, se van a disparar 8 veces más. Un día de esto hablando con un hermano mío y me decía, las cosas están caras, los frijoles están caros, el arroz, el aceite, ¿verdad? Todas las cosas se están disparando. En esos tiempos, hermano, cuando esta palabra es escrita y profetizada para nuestros tiempos, el salario de un trabajador en la época de Jesucristo, es decir, era un denario. La comida subirá hasta el punto que la gente solo ganará para comer un poco. Hoy vemos cómo están encarecidos los alimentos a nivel mundial y aquel que piense que no hay hambre en el mundo se equivoca. Y aquí es donde quiero llegar, hermano, con una información de último momento, ¿verdad? Que ha estado saliendo en su momento, ha salido a través de las noticias. Y es que Antonio Gutiérrez, ¿verdad? Que es el secretario general de las Naciones Unidas, dice recesión mundial sin precedente. Necesitamos en el mundo decisiones innovadoras de las economías del mundo. Ya no se van a aplicar las reglas, las leyes de siempre. Los gobiernos deben dar el más firme apoyo a la labor multilateral contra el virus encabezada por la Organización Mundial de Salud, cuyos llamamientos deben cumplirse sin excepciones. Dice, tenemos 10 años para hacer realidad esto. En otras palabras, una agenda global. Una agenda global se hará a través de todas las oficinas de las Naciones Unidas en cada país. Es decir, y sabemos, ¿verdad?, que el virus se ha convertido en una herramienta perfecta para establecer el nuevo orden mundial en el mundo. Miles de personas hay en desempleo, no hay producción en muchas partes del mundo. La Organización Mundial de Salud el 14 de abril, enero, febrero, marzo, abril, el 14 de abril dijo, el virus no desaparecerá, la humanidad necesitará acostumbrarse a una nueva realidad. Hay que estar preparado. Mire qué tremendo las informaciones que se están haciendo a nivel mundial. Cuando usted lee esto y lo pone a la luz de la Escritura y te metes allí, ¿verdad? En lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 5, todo te está diciendo, ¿verdad? El Señor, que el cumplimiento de la palabra, ¿verdad? Se está cumpliendo y vienen aún cosas mayores. Se está ofreciendo dinero a los países para que se endeuden, países que ya estaban endeudados. Un país endeudado, usted sabe bien perfectamente que una persona endeudada es una persona embargada. Entonces, y cuando estos países están siendo embargados porque se les está prestando cantidades de dinero, entonces significa que se tienen que sujetar a las leyes internacionales. El mundo será esclavizado por causa del consumo. Oiga bien esto, están ofreciendo dinero en crisis, todo está planeado. El mundo es esclavo del consumismo y eso hoy se convierte en una
trampa. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Usted mira tantas personas que se sofocan por tener esto, se desesperan por lo otro. Eso no es de ahorita, viene de los tiempos antiguos. Yo aún recuerdo cuando crecí allí en mi natal ciudad. Y recuerdo yo todavía, ¿verdad? Cuando no necesitábamos mucho para vivir. Hoy podemos ver que hay personas que no son felices si no tienen un buen celular, si no tienen una buena camioneta, si no tienen una buena casa. Yo hablando con mis hermanos en la iglesia les decía, hermano, gocémonos porque tenemos vida, porque amanecemos vivos. Hermano, hermana, yo quiero que escuche esta palabra. La persona que está viva en estos tiempos debe estar agradecida con Dios cuando tantas personas están muriendo por el mundo. Dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 4, dice el Señor, oiga bien, vamos a leerlo en el versículo 3, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño. Oiga bien, cuántas cosas están sucediendo en el mundo, y todo esto es parte de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. En el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados, oiga bien esto. Hay tantas personas que están desalentadas, pero el Señor te dice, aliéntate, alienta a tu vecino, dale ánimo, por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras. Capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. En otras palabras, no estamos en tinieblas, estamos nosotros en la luz de Jesucristo. Dice aquí que nos animemos, estimada iglesia, estimados hermanos, anímate en el nombre de Jesucristo. Hay poder en la sangre de Jesucristo. El Señor nos está llamando a nosotros, ¿verdad? Que nosotros nos esforcemos, porque todo lo que se está moviendo en el mundo ya estaba escrito, y el Señor nos está diciendo, iglesia de Cristo, esfuérzate, porque viene un despertamiento espiritual para la iglesia de Jesucristo, porque mucha iglesia estaba dormida. Oiga bien, alabado sea el Señor Jesucristo. Muchos hombres, hermanos, estaban dormidos, pero ahora, gloria a Cristo, el Señor los está despertando. Es la preparación que el Espíritu Santo está haciendo en estos tiempos para que el pueblo de Dios se prepare para esperar al Rey de Reyes y Señor de Señores, conforme dice la palabra. Hay una lucha entre las tinieblas y la luz. Es hora que se conozcan los hijos de la luz. Alabado sea Cristo, alabado sea el
nombre del Señor. Mire, todo en el mundo, ¿verdad? Hay un plan del maligno que está planificado, examinado. Llegó el tiempo de promoción, de promocionar líderes mundiales como el anticristo, pero también la iglesia de Jesucristo debe saber que llegó el tiempo que su Señor está a las puertas y debe levantarse creyéndole a Dios en todo tiempo y en todo momento. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos viendo, ¿va?, negocios fracasados, países están fracasados, pero los sistemas del mundo están prosperando, están prosperando. Pero sabemos que también el pueblo de Cristo debe tener una conciencia bien clara y debe tener una palabra bien prudente, porque todo esto Jesucristo ya lo había hablado para que usted y yo no estemos en el oscurantismo. Millonarios se preparan para lo que viene. Están haciendo búnkeres debajo de la tierra. Cuevas, hermano, están haciendo. Ellos se preparan para quedarse. Nosotros nos estamos preparándolos para irnos con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia. Hay poder en Jesucristo. La Biblia dice en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, no hará nada Jehová el Señor sin que antes avise a través de sus siervos los profetas. Hay pastores, pastoras, jóvenes, varones, mujeres, hermanos. Allí cuando tú vas en tu vehículo, vas en tu bus, vas por la calle, comenzás a platicar con la gente y el momento que tú le estás diciendo, hay que prepararse, Cristo está a las puertas, ya estás predicando. Esa debe ser la palabra. Es decir, la gente está llegando al extremo en el mundo, hermano. Están diciendo que esto va a traer gente, está trayendo gente que ya está enferma mentalmente. Hay personas que están enfermas con pánicos, hermano. Hermana, no vaya a caer en pánico, no vaya a caer en enfermedad mental. Deje de estar escuchando tantas noticias. En el nombre de Jesucristo se lo digo, porque esa es la palabra que hemos recibido. Lea la Biblia, dice la Biblia, alabado sea Dios, que las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. Aleluya, gloria a Cristo. Pero usted se pone solo a estar escuchando las noticias del mundo, se va a enfermar. Están diciendo ya también la misma Organización Mundial de Salud que viene una pandemia de gente que va a estar afectada mentalmente, porque hay gente que está desesperada, hay gente que se está fumigando desde la cabeza hasta los pies. O lávate en la sangre de Cristo, porque el amor, cuando Jesucristo se mete en el corazón del hombre y la mujer, el amor echa fuera el temor. Levántate, tú que un día predicabas la palabra, deja de estar triste, no dejes que el maligno te contamine, no te contamine con los moradores de la tierra. Llénate de la presencia de Jesucristo a través de la oración. Alabado sea Dios. Si la iglesia donde tú ibas está cerrada, entonces ahí en tu casa adora, alaba, llama a tu familia, reúnete con ellos, tómense de las manos, oren al Señor, alaben al Señor. Iglesia de Cristo, no estén con los celulares, con las computadoras, viendo televisión. Alabado sea Cristo Jesús. Tiene que adorar a Dios, tiene que bendecir el nombre del Señor. Apague ese televisor, apague eso. Es tiempo de que usted, si su iglesia está cerrada, entonces es tiempo de que usted ore. Una cosa es que usted esté viendo quizás o escuchando las predicaciones por los celulares o por el internet, pero otra cosa es que usted mismo, ¿verdad?, haga el culto racional en su casa. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. La gente está llegando al extremo. Se ponen máscaras, se están poniendo plásticos tallados, bolsas, máscaras con botellas, bidones. La humanidad está rayando la locura. Todo por no contaminarse de esto. Todos los que están controlando las masas se están riendo de esto. Se están riendo de esto. Estamos viendo la punta del iceberg para enfrentar una crisis mayor. Una generación con mayor información, pero con poco discernimiento de Dios. Una generación que tiene la mayor información que jamás nunca había existido en el mundo. Pero es una generación que no está leyendo la Biblia. Es una generación que no se está entregando al Señor. Una generación que sabe mucho, pero que acepta todo lo que dicen. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 14, verso 15, el simple todo lo cree. Aleluya. Hay gente que todo lo cree. No esté creyendo todo. Lea la palabra del Señor. Se está llevando al mundo a través de las noticias a una idea, como que dice que nada podemos hacer y que por eso tenemos que aceptar el nuevo orden mundial y tenemos que aceptar al anticristo y tenemos que aceptar todo.
El Señor Jesucristo reprenda al diablo y a sus demonios. La iglesia de Jesucristo no debe caminar a la moda del diablo, debe caminar a la moda de Jesucristo. Y la moda de Cristo es que dice, Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y la moda de Cristo, la palabra de Cristo, dice que Jesucristo nos hizo libres. Él rompió las cadenas mentales, espirituales, sentimentales, emocionales. Él nos hizo libres del pecado por su sangre. Cuando la sangre de Cristo fue clamada sobre ti, ay, Samaquita, Rebeti, Samaya, todo pecado fue perdonado, aleluya. Santo es Jehová. Oh, aleluya, gloria a Cristo. Todo está establecido por Dios. El maligno tiene sus agentes compartiendo sus noticias, pero Jesús... Gloria a Cristo Jesús. Todo está establecido por Dios. El maligno tiene sus agentes compartiendo sus noticias, porque el anticristo ataca la verdad y la libertad. En otras palabras, ataca la verdad de Jesús y ataca la libertad con que Jesucristo nos hizo libre. El Señor Jesucristo lo reprenda. Pero Jesucristo tiene agentes que aún oramos, ayunamos, predicamos y compartimos su palabra y que esperamos la venida de Cristo. No predicamos solo por palabra, sino por testimonio. Y como testimonio, las profecías están cumplidas porque fue el Espíritu Santo de Dios quien lo dijo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, iglesia de Cristo, mantenete en la fe, mantenete firme, porque la venida de Jesucristo está a las puertas y es necesario que todos nosotros que aún estamos vivos, como dice Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, que estemos conforme a lo que Dios está mandando. Mire, la palabra del Señor nos está enseñando y nos está diciendo claramente que aquel jinete montado, ¿verdad? Tenía una balanza en la mano, pesando los alimentos. ¿Qué es lo que pesaba? Pesaba la cebada, pesaba la cebada. ¿Y qué significa? En aquellos tiempos, la cebada era lo más barato que había en el mundo, era lo más barato, pesaba el trigo también, dice la Biblia, pesaba el trigo y pesaba la cebada, que eran dos cosas más baratas de lo que había acceso y en abundancia. ¿Qué significa esto? Que las comidas más sencillas que hay en el mundo, aquello que usted a lo mejor no le ponía ni cuidado, esas cosas vienen los tiempos que van a ser las más caras del mundo. Mire qué tremendo esto. Hay hambre en el mundo. De los 54 países del África, en 45 países de ellos están pasando hambre. La India reporta fuerte presencia del hambre. En la China se está también diciendo, verdad, que hay presencia del hambre fuerte. Y muchos otros países están al borde de los colapsos económicos. Cuando el Señor nos habla en la palabra del Señor en Isaías 24, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. En el versículo 5, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Usted puede ver la tierra desnuda, se acabaron los bosques, trastorna su faz, los ríos quedaron como grandes cauces en el invierno, hace esparcir a sus moradores. Usted mira gente por todas partes del mundo, se van de un lugar para otro. A aquellas personas que este país les parece mal, se van a otro, y aquella gente de aquel otro se vienen para acá. Mire cómo está el mundo. Y dice la Biblia en el libro de Daniel capítulo 12, verso 4, dice, y correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Eso es en los últimos días, y estamos viviendo en los últimos días. Hoy mismo, si la tierra no se abona, no produce. Eso para nadie es secreto. En el tiempo de la gran tribulación, la alimentación, aparte de estar escasa, será cara, difícil de conseguir. Millones de muertos por el caballo del jinete rojo, producto del engaño del jinete del caballo blanco. Hoy mismo, producto de las necesidades básicas, producto también de las situaciones, la gente se está yendo para otros países, cumpliéndose con exactitud el texto antes mencionado, Daniel capítulo 12. Muchos correrán de aquí para allá,
y la ciencia se aumentará. Hermano, amigo en Cristo, son tiempos del fin. Si ahora el arroz, el azúcar, el aceite, los pasajes, la ropa está caro y millones solo ajustan para comer, ¿cómo será en la gran tribulación? Pero 1 Corintios 15:51 dice la bendita palabra de nuestro Señor: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente para estar con el Señor por siempre. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. En el libro de Efesios capítulo 5 en adelante, y usted puede encontrar en el versículo 20 en adelante, dice que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia santificada. Así que hay que santificarte. Estos no son tiempos, hermanos, de estar afligidos. Estos no son tiempos de cerrar la iglesia. Estos son tiempos, dice la Biblia, gloria a Cristo. En el libro de Lucas, capítulo 21, verso 13, usted lo puede leer, son tiempos que son ocasión para dar testimonio. Ese testimonio, Cristo da ese testimonio en nosotros, aleluya. Y nosotros hablamos de las cosas que hace Cristo. Porque nosotros no podemos hablar de nuestro propio testimonio. Hablamos del testimonio de Cristo. Cristo dice, estos son los tiempos, dice, y será ocasión para dar testimonio. Jesucristo va a dar testimonio por nosotros, en las maravillas, en las cosas, y nosotros las vamos a hablar con nuestra boca para darle gloria y para darle honra. Pero si te acobardas, si te afliges, ¿cómo vas a poder y cómo voy a poder dar testimonio de la gloria de nuestro Padre? Oh, gloria a Cristo Jesús. Hay informaciones grandes sobre el hambre. La Organización de Naciones Unidas, ahorita en el mes de febrero, oiga bien, y los dijeron también en marzo, y han estado diciendo, ¿verdad?, a través de las noticias, debido a que hay millones de personas en el desempleo y más se están sumando, empresas cerrando, entonces están diciendo, anuncia la hambruna de proporciones bíblicas. El jefe ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, antes del virus, ¿verdad?, dijo, ejércitos de langosta destruían vorazmente cultivos en África y en Medio Oriente, y eso ya está golpeando la producción mundial de alimentos. Entonces, cuando hoy mismo la misma tierra, si no se abona, no produce, y eso para nadie es secreto, le sumamos los millones de langostas que están atacando en diferentes partes del mundo, ¿qué espera usted entonces que va a suceder en un tiempo cercano? Mire, Jesucristo tiene que sacar su iglesia de este planeta. Jesucristo tiene que levantar su iglesia, pero la iglesia que va a ser levantada es la iglesia santa, la iglesia que se esfuerza, la iglesia que le está creyendo a Dios, aleluya. Usted que anda descarriado y apartado de las cosas del Señor, aliéntese en el nombre de Jesucristo. Actualmente millones de trabajadores ya no están en las plantas de alimentos, pues por el virus fueron despedidos. La Organización Mundial de Salud dice que lo peor está aún por venir. Cuando yo te predico este mensaje, hay más de 8 millones de personas que están contaminadas y más de medio millón de personas muertas. Y más personas hay muertas y contaminadas que no salen en las noticias. Y tú sabes que esto está sucediendo como una enfermedad en silencio, que nadie habla porque le da pena. Hay personas que incluso, ¿verdad?, son llevadas a los hospitales y mueren en los hospitales, y aún los familiares tienen miedo de llevarlos, porque en muchos países los hospitales están saturados están saturados. Los ejércitos se preparan para enfrentar pandemia aún más terrible de proporciones bíblicas. Eso están diciendo. Empacadoras y empresas de alimentos en el mundo están cerrando. La mitad de la población de Sudán del Sur, más de la mitad de la población está en calamidad de hambre. Les están lanzando comida por aviones. En Sudáfrica, graves disturbios por falta de alimentos por asuntos del virus. Están robando y están saqueando. Enjambres de mosca están atacando los cultivos. San Antonio, Estados Unidos, filas para conseguir comida, porque hay un banco de comida. En otras palabras, se está diciendo a través de las naciones y a través de los mismos gobernantes, hay que aceptar la nueva vida. Pronto, oiga bien, se va a pasar de la identificación de sobre la piel a la identificación dentro de la piel, porque el Señor, hermano, le explico esto, ¿verdad? ¿Cuál es la identificación sobre la piel? Cuando usted pone su huella y sale su huella digital. Pero ahora resulta, me estaban informando, ¿verdad?, una hermana de Guatemala, donde me está diciendo
diciendo, están aquí en Guatemala que ya quieren poner un microchip porque están diciendo que el virus se está contaminando a través de los dineros y quieren ponerle un microchip a la gente para comprar y vender. Y me decía ella, recuerdo cuando usted hace muchos años predicado esa palabra que a la gente le iban a instalar un chip. Y usted sabe, usted es testigo de todos estos mensajes. Pero iglesia de Cristo, eso no le va a suceder a la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Cristo ya está sellada por el Espíritu Santo de Dios y jamás nunca va a ser marcada por el maligno. El Señor Jesucristo lo reprenda, porque antes de esto Cristo levanta a su iglesia. Alabado sea Dios. La Biblia dice que antes del diluvio Dios le dijo a Noé, Noé, montate en el arca. Alabado sea Cristo. Y allá, antes que cayera el fuego sobre Sodoma y Gomorra, había un hombre llamado Lot y también se subió al monte. Aleluya. Antes del diluvio, Enoc, Génesis capítulo 5, verso 24, dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios. Alabado sea Jesucristo. Y Segunda de Reyes capítulo 11, allí la palabra del Señor también nos enseña. En el libro de Segunda de Reyes 2:11, allí la Biblia nos enseña y nos dice que había un hombre llamado Elías, el cual fue arrebatado en carros y caballos de fuego en un torbellino. Alabado sea Dios. Allí está representado y el arrebatamiento de la iglesia. Y también lo vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 4, cuando la Biblia dice que Juan escuchó una voz y le dijo, sube acá y yo te mostraré. Alabado sea Dios. Sube acá, bendito sea Cristo Jesús. Entonces tenemos que estar metidos con Dios. Tenemos que estar predicando el evangelio. Un mensaje para los pastores, aquellos diáconos, aquellas personas que a lo mejor sus iglesias están cerradas. Eso no significa que usted tiene que dejar de predicar el evangelio. Sálgase a la calle, vaya, predique. Hay aparatos, hay autoparlantes que usted puede usar para predicar. Este evangelio no puede dejar de ser predicado, dice la Biblia, y será predicado este evangelio y entonces vendrá el fin. Amigo y hermano, Jesucristo está a las puertas. Oh, gloria a Cristo Jesús. 265 millones de personas en el año 2020, dicen las noticias, ya se enfrentan al hambre. 821 millones de personas alrededor del mundo se acuestan sin comer. 135 millones, dice, están al borde del hambre, lo cual se sumaría a los 265 millones que ya hay. Alabado sea Dios. Hay 154 laboratorios de armas biológicas con 13,000 científicos. Oh, gloria a Cristo Jesús. Mire cómo hay armas armas biológicas con 13,000 científicos, y doy este dato, ¿sabe por qué? Porque se sigue invirtiendo en el pecado, se sigue invirtiendo en la maldad, entonces, y ahí están los asuntos relacionados. Plagas están atacando los cultivos, pulgón, mosca blanca, picudo, araña roja, gallina ciega, mosca de fruta, minadores, langoste. Lo peor del mundo se expande por toda África, Somalia, plaga de proporciones desconocidas hasta hoy en Etiopía, Kenia, Uganda, Sudán, Yemen. El 2 de marzo del 2020, China en alerta por plaga de langosta que está viniendo de la zona de Pakistán, de la India, de Myanmar, Kazajistán. Entonces, y la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, están dándole una alerta al mundo porque millones de langostas se están repartiendo por el mundo. Mire cómo se está viendo, y todo esto, ¿sabe qué es lo que está destruyendo? Alguna persona me podrá decir, ¿por qué das esa información? Es para que usted se dé cuenta cómo se está cumpliendo la palabra. Porque una cosa es que yo le diga que viene una hambruna mundial, y otra cosa es que yo le diga por qué, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Para que usted se alerte, iglesia de Cristo. Para que usted despierte y se dé cuenta que lo que está pasando actualmente en el mundo son los tiempos del fin. Ezequiel capítulo 4, verso 10. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día, y beberás el agua por medida. Alabado sea Dios. ¿Qué es 20 ciclos al día? Esto es como comprar 10 onzas de comida. La libra tiene 16 onzas. 10 onzas de comida, media libra, ¿verdad? Por 20 ciclos al día. Imagínense las proporciones de los alimentos, cómo están subiendo, y usted puede ver que en muchos supermercados, en muchas partes del mundo, algunos, ¿cómo le explico? Algunos productos ya están, en otras palabras, menguando, y en otros lugares, me atrevo a decir, que ya no están llegando. Todo esto es señal, es señal, es señal. Oh, gloria a Cristo Jesús.
Dice, representa una gran amenaza para la seguridad alimenticia. Actualmente está dañando cultivos en China y en diferentes partes del mundo. Deuteronomio 28:38 dice, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco porque la langosta la consumirá. Muchas personas en el mundo están haciendo grandes sembrados, ¿verdad? Porque se dan cuenta de lo que viene. La langosta está dañando los cultivos y todo esto. Éxodo capítulo 10, verso 13. Y Jehová trajo un viento oriental. El viento oriental dice que trajo langosta. Actualmente el epicentro de la langosta que se está extendiendo por el mundo viene de África. Y África está al oriente. Oh, gloria a Dios. Y China también está al oriente. Igual como en los tiempos de Moisés. Mire, cuando a mí me revelaba esta palabra el Señor a través de la Escritura, que en aquellos tiempos, ¿verdad? La langosta vino de oriente y que es en África donde está el epicentro de la producción de langosta y que se está metiendo a otro país del oriente que es China y se está metiendo de oriente y de oriente se está regando en muchas partes del mundo. Yo me quedé sorprendido porque el Señor está hablando y está diciendo, pueblo, alerta, Cristo está a las puertas, alabado sea Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Hermano y amigo, son tiempos del fin. Si ahora las cosas están caras y tú miras algunas señales, porque hermano, ya ni que estuviéramos ciegos, ¿verdad? Para que no miremos las señales que se están viendo a través de las diferentes cosas que podemos observar. Y aparte de cara a la comida, será por medida. El jinete del caballo negro trae una balanza, símbolo de medidas, símbolo de medidas. La gente hará filas interminables con sus niños esperando por un poco de pan a precio caro. Lamentaciones capítulo 4, verso 4 dice, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Será tan terrible el hambre que viene la gran tribulación que padres con sus hijos morirán. Aleluya, la sangre de Cristo nos cubre. Hay que prepararse, iglesia, para irse con Cristo. Hay que prepararse y será predicado este evangelio del fin y será predicado este evangelio por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Jesucristo está a las puertas. Aliéntate, lee la Biblia, ora, reúnete con tu familia, tómate de la mano con tu gente. Mira, cada día que está pasando está sufriendo transformaciones el mundo. Mire, resulta que ahora están saliendo las avispas más grandes del mundo, están matando las abejas productoras de miel, lo que traería en el futuro cercano la escasez de miel de jicote a nivel mundial. Se llama el avispón asiático o Vespa mandarinia, es de color naranja y marrón, 7,5 centímetros de alas y 5 de cuerpo, posee potente veneno, potentes mandíbulas, puede acabar con colmenas enteras en cuestión de horas, picadura letal para muchos humanos. Grupo de picaduras está comparado como la picadura de una serpiente. Mire qué tremendo, hermano. ¿Se imagina, hermano? ¿Usted ha visto las fotos de países que están pasando hambre? Como niños tirados en el suelo con moscas y a punto de morir. Personas mayores, mujeres, hombres y ancianos. Hoy el mundo lo ve en África, India o China, pero esto después del arrebatamiento de la iglesia, y hay señales tremendas que esto será a nivel mundial y ya se está anunciando, y ya hay señales, Dios está hablando con señales. Lamentaciones capítulo 4, verso 9. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por la falta de los frutos de la tierra. ¿Está viendo? Por la falta de los frutos de la tierra. El caballo negro significa muerte, pecado, maldad, miseria. La balanza significa instrumentos de justicia, escasez de alimento. Las 2 libras de trigo, sustento diario de una persona. Las 6 libras de cebada, sustento diario de una familia. El sueldo del denario, el trabajo y el salario de un trabajador al día, Mateo 22. Esto significa que la gente solamente ya está ganando para comer. Y dígame si es mentira. En muchas partes del mundo, yo no sé cómo estará su economía, pero si usted está bien, dele gracias al Señor. Pero hay millones de personas que solo están consiguiendo para comer. Lo que viene es algo muy terrible para el mundo
y pocos lo saben. La Biblia habló de hambruna mundial de proporciones jamás vista. Mateo 13:19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni le habrá. ¿Cuál es este tiempo? Mateo 24:34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? Isaías 66:8. ¿Nacerá una nación de una vez? Esta nación es Israel. 14 de mayo de 1948. Fue elevada a nación. 33 países votaron a favor, 6 abstenciones y uno en contra, que fue Cuba. Vienen tiempos de miseria y escasez para los que se queden en la gran tribulación. Los venderán la comida, los venderán por medida la comida, venderán la comida por medida, grano caro y escaso, se pelearán por los alimentos, saquearán, que ya está sucediendo, están saqueando bodegas en muchas partes, los ejércitos cuidarán los alimentos. La sangre de Cristo tiene poder. Será tan terrible que se comerán unos a otros. En el verso 10 de este mismo capítulo de Lamentaciones 4, las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos se les sirvieron de comida en el día de quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Alabado sea el Señor. Dice Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. La sangre de Cristo. Este jinete anuncia muerte por el hambre. Usted ve los establecimientos llenos según la palabra de Cristo. No siempre será así. 1948 nace Israel. A partir de allí comienza la cuenta regresiva de la generación, que no pasaría sin que esto antes sucediera. Pestes. ¿Cuáles son las cosas que iban a suceder antes que se cumpliera esta generación? Sucederían pestes. Vemos las pestes, hambre, guerras, terremotos. Mateo 24, Marcos 13, Salmo 90:10. 70 años son dados del hombre, 80 lo más robusto. Significa que la generación son 80 años. En otras palabras, la gente que nació en 1948 están a esta fecha, tienen 72, 73 años. Faltan 7 años para que se cumpla esta generación. Entonces estamos en un punto culminante del cumplimiento de las profecías a la perfección, como las predicó Jesucristo, el Hijo de Dios. La sangre de Cristo. La gente nacida el 14 de mayo de 1948 hoy tiene la edad, ¿verdad?, de 72 a 73 años. Si los más robustos son 80 años para la generación, significa que faltan 8 años para que se cumpla, que esta generación es la generación del fin, con lo que Jesús dijo en Mateo 24:34. No por nada, hermano, lo que actualmente vemos está dirigido al cumplimiento del escrito. Mateo capítulo 14, verso 19, verso 21. Jesús multiplicó los peces y los panes y al final mandó recoger los pedazos. ¿Acaso no podía multiplicarlos nuevamente y tener pan y pescado fresco y pan caliente en el mismo momento cuantas veces lo necesitara? Jesús el poderoso, Jesús el rey. Jesús, con lo que nos da, nos enseña a valorar de ello. Mire qué linda esta palabra. Con todo lo que Dios te da, te enseña también el valor de ello. Jesucristo mandó a recoger aquello. ¿Por qué? Muchos países están botando comida. ¿Qué diría usted? Hay más de 6 millones de niños que pasan hambre. Los países que más desperdician alimentos son Estados Unidos, España, Australia, Dinamarca, Canadá, Noruega, Holanda, Alemania, Reino Unido, Malasia, Finlandia y otros más. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, la FAO, da esos informes. Hay 7.700 millones de personas en el mundo. Están naciendo 300.729.60 personas, mueren 155.520, según los estudios, ¿verdad? El crecimiento diario es de 217.440 personas. En otras palabras, al mes están naciendo en el mundo 6.500.000 personas, ¿verdad? 523.200. ¿Qué significa esto? Se llama explosión mundial. Cada día están naciendo más gente, están naciendo más personas en el mundo. Esto viene en una cadena tremenda, porque Jesucristo lo dijo. Jesucristo dijo en el libro Mateo 14:19 al 21, recojan los pedazos. Y dice que sobraron 12 canastas. En otro versículo de la Biblia, de otro evangelio, dice que sobraron 7.
pero sean 7, porque Jesucristo no solo una vez le dio de alimentar a la gente. Según cuando yo he leído la Biblia, me doy cuenta que Jesucristo muchas veces le dio de comer a la gente y te sigue bendiciendo. Pero también vemos que estos países están botando comida, pero también, hermano, en los hogares se está desperdiciando el alimento. Muchas mujeres y muchos hombres, hermano, están desperdiciando la comida, están botando el arroz, están botando las cosas, están desperdiciando y no están viviendo lo que Jesús enseñó. Recojan los pedazos, iglesia de Cristo, es tiempo de recoger los pedazos. Y si tú no te los vas a comer esos pedazos, compártelos con gente que tiene hambre o con gente que tiene necesidades. Si tú tienes muchos pedazos por ahí, en vez de que los botes, en vez de que se los eches a los puercos, compártelos, porque son estos tiempos de arrebatamiento. En el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 11, dice la Biblia que la tierra estaba llena de violencia. El pecado fue el detonante para que Sodoma y Gomorra fueran quemados. Génesis 18:20, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extrema, pecado extremo. Y llovió fuego. Y vino el diluvio en el libro 7 de Génesis. La tierra será castigada por el pecado que actualmente se comete. Hermano, Isaías 24:5, y termino con ese texto. Traspasaron las leyes sempiternas. ¿Qué es sempiterno? Algo que tiene comienzo pero no tiene fin. Hay 10 mandamientos en la Biblia y están bien escritos porque los escribió el Espíritu Santo de Dios, y la Biblia es bien clara porque lo escribió el Espíritu Santo de Dios. Pacto sempiterno. Éxodo capítulo 20, 1 en adelante dice, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mire qué precioso, qué bendición guardar los mandamientos del Señor. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eso es leyes o pactos sempiterno, según lo que dice Isaías 24. Sempiterno tiene comienzo, pero no tiene fin. Es decir, esas leyes, esos mandamientos nos van a estar rigiendo desde el día que nacemos hasta el día que estemos ante la presencia del Señor. Así que cualquier pecado que el hombre cometa, le puede pedir perdón al Señor y decirle, Señor, te pido perdón por mis pecados, te entrego mi corazón y mi alma y estoy para servirte, porque yo creo que esa es la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te saluda tu hermano Chris Michael. Que Dios te guarde, que donde quiera que escuches este mensaje te pueda ser de bendición, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo lo puedas compartir con más personas, porque yo creo que son los tiempos, hermanos. Si tú no sales a predicar, entonces predica a través de esto, envíalos a esas personas. Quizás ellos tienen sed de la palabra del Señor y Dios te ha bendecido, al igual que a mí, con este mensaje. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.